Y estamos de vuelta en Express News Noticias. En los últimos días ha habido una información de que al menos 2 niños han fallecido por culpa de acciones y abusos de violencia por parte de sus progenitores. Para analizar cómo se da esta situación y qué tipo de apoyo se puede dar a las familias, estamos consultando a Liliana Díaz Ramírez. Ella es especialista en bienestar familiar. Bienvenida, Liliana, a Express News Noticias. Muchísimas gracias, María Victoria. Mira, estos informes de casos donde niños pequeños sufren de maltrato por parte de sus padres y en estos 2 casos extremos la muerte, ¿cómo se ven en la comunidad, especialmente hispanohablante que está aquí en Londres? ¿También es un problema que existe? Sí, evidentemente afecta a todas las comunidades. En este caso, como trabajamos con comunidades latinoamericanas, constantemente, semanalmente estamos recibiendo reportes sobre abusos, sobre negligencia, sobre maltrato emocional, físico. Entonces, lastimosamente son cosas que se ven, se repercusionan en nuestra comunidad también. ¿Y cómo se explica que un padre que se supone, un padre, una madre, que se supone son las personas que protegen a los pequeños, sean los que maltraten también a sus hijos? Definitivamente eso no tiene una justificación y una explicación, pero la realidad es que pasa. Los niños necesitan y dependen solamente de sus cuidadores, sean estos sus padres, sus abuelos, sus tíos. Los hogares, foster hogares también, que son los a los cuales ellos son enviados. La idea es que ellos reciban y se les cubran no solamente sus necesidades fisiológicas, como es el alimento, el derecho a la educación, el techo, sino también que se les cuide, se les quiere, se les enseñe valores, se les respete y sobre todo que se les crea lo que ellos hablan. La realidad es esa, que hay personas que están muy mal y desafortunadamente se ve, se refleja en estas trágicas noticias. Cosas que yo reflexiono es frente muchos de mis casos de las personas con las que yo trabajo, mujeres han sido desplazadas por abuso doméstico y lo han sufrido. Sus hijos han visto este abuso. Y luego ellas, en su forma de crianza, replican este abuso con el típico uso de la cultura de la chancleta, que es muy latinoamericana, con ofensas, con gritos, y eso también es abuso. Ellas tienden a normalizar esto y a decir, es la forma como me criaron, ya que estoy bien, o de decir, es que no hay otra forma que ellos entiendan. Cuando yo les hago la reflexión de, a ver, cuando su compañero la golpeaba y le decía, él también le hubiera podido decir, es que a la mujer se le debe golpear, a la mujer se le educa. Y no podemos normalizar eso, porque ahora tenemos que normalizar que usted le esté golpeando o esté agrediendo verbalmente al niño. Entonces son reflexiones a las que se invitan y muchas veces cuesta porque tenemos que romper paradigmas o prejuicios o formas culturales de cómo fuimos previamente educadas. No es un tema fácil, pero como tú lo ves, como lo vemos, es evidentemente necesario para la comunidad, para todo el mundo, que, que empecemos a no normalizar la chancleta, ni los gritos, ni los golpes, ni el abuso. En este país y en todos los países, después de que tenemos 18 años, hay algo que se llama duty of care, se llama acá en inglés, o sea, eso es la obligación de cuidar. Y esta obligación de cuidar va obviamente a las personas vulnerables, que son los niños, personas con limitaciones, inclusive hasta animales. Si usted es vecino y escucha gritos, puede ser de una mujer, de un niño, de un viejito, alguien con una disabilidad que está siendo maltratado, usted está en la responsabilidad de llamar a las autoridades. Pero muchas veces nos han dicho, no se meta en lo que no le importa, no lo haga. Estamos con 1000 cosas como para tener otro problema. ¿Dónde queda mi responsabilidad ciudadana? Sí. ¿Y qué tal si esto me estuviera pasando a mí, como le pasa a estas mamás, que sus parejas las agreden? Y si no
hubiese sido por la llamada de un vecino, nadie las hubiera rescatado. No estuvieran en los hogares donde se refugian y luego ya están ahorita con sus propias casas, teniendo una vida independiente y empoderada. Esto mismo pasa con los niños. Lo que es más triste es que se supone que son los padres los que deben cuidar, amar y proteger. Pero como se dio en este caso, no, o en estos casos se dan, son a veces ellos los que perpetúan y los que hacen estos daños a los niños, estas violencias. Dentro de la organización en la que trabajas, ¿hay alguna estimación de cuántos casos están ocurriendo y de maltratos y qué tipo de actuaciones se están tomando para confrontar estas situaciones? Bueno, no te puedo decir en cuanto a estadísticas o datos, lo que sí sé es que desde la pandemia se incrementó, obviamente, a los niños no estar yendo al colegio 24/7, como se dice, 24 horas al día, 7 días a la semana, la familia confinada en un mismo espacio, muchos de los hogares pasando mil y una cosas, más una pandemia, los niveles de tensión incrementaron, los niveles de tolerancia se bajaron, entonces muchas peleas, no solamente abuso contra los niños, sino abuso doméstico contra la mujer, contra los más vulnerables. Entonces sí hay un incremento. No te puedo dar como las tasas, pero lo que sí sé es que ahora los servicios sociales, social services, ya no están haciendo lo que estaban contratados para hacer, que es la intervención temprana. Ellos ahora están como tapando el fuego, atendiendo la crisis. Y eso se está viendo un poco reflejado con nuestro trabajo también. Estamos atendiendo crisis, cuando la idea es nosotros poder tener el espacio de promover, de educar, de prevenir, de anticipar. Entonces, ahí es donde se ve reflejado que evidentemente tras la pandemia estamos atendiendo la crisis, tratando de apagar fuegos y no solamente nosotros como organizaciones, sino también los servicios sociales, perdón. Estamos hablando con Liliana Díaz Ramírez, especialista en bienestar familiar aquí en Londres. Dentro de las recomendaciones que podrías hacerle a la gente, primero a los padres que de alguna manera desconocen que deben tener un comportamiento más suave y más tolerante con los hijos, y de otra parte, ¿qué recomendaciones haces a la comunidad si ve una situación de estas? Sí, María Victoria, y esto es la clave. Entonces, nosotros como cuidadores, uno, si tenemos niños en la casa o sobrinos o vecinos, amigos con amiguitos y todo eso, es estar alertas, atender a cualquier alarma, ¿no? Cualquier bandera roja, se dice en inglés, red flag. Hablar con el niño, creerles. Muchas veces ellos dicen, pero uno no les cree. Y también es un poco de la estructura y de los esquemas que se manejan en la familia cuando se tienen secretos de familia, que han pasado abusos y se les enseña a los niños que eso se calla o cosas así. Entonces tenemos que romper esos estigmas. Los niños son niños y como tales necesitan amor, cuidado, necesitan un trato digno, necesitan que seamos respetuosos con ellos, necesitan la paciencia. Ellos solamente dependen de sus cuidadores, de las personas que están en el círculo. Todavía no tienen esa facultad que tenemos los adultos de poder ir a buscar ayuda en otras partes. Entonces, eso es lo que los hace aún más vulnerables. Tenemos que parar, detener, no normalizar las agresiones, la violencia, la cultura de la chancleta, lo que te dije, los silencios familiares. Hay que atender algo muy importante aquí en este país, es que todas las personas que trabajan en colegios, supermercados, todo lo que tenga que ver con público en general, tenemos lo que yo les decía al comienzo, lo que es el duty of care, es la obligación de cuidar. Entonces no se les haga raro que muchas veces en los colegios, en los jardines, los profesores les llamen a ustedes la atención de que por qué el niño tiene este morado, de que por qué el niño, y empiezan las investigaciones, que también es lo que me dicen muchas de las clientes, por qué la gente aquí se mete mucho en sus vidas. Entonces, es cambiar ese switch que tenemos y es difícil, pero lo tenemos que hacer porque si no rompemos
con esta forma en cómo nos criaron o como pensamos de que debe ser una crianza basada en golpes o en abuso o en negligencias, no vamos a producir el cambio. Ya, gravísimo en todo caso que se sigan dando estas situaciones de violencia infantil en estos tiempos, ¿verdad? Muy grave y se seguirán dando porque son cuestiones que se salen de las manos del gobierno, de las instituciones, de las organizaciones. Solo nace a partir del cambio personal. Muchas personas están con mil y unas cosas, tienen sus vidas, sus problemas también muy personales de salud mental, preocupaciones, alteraciones, y a veces como que se descargan también con la persona más vulnerable. Y ahí es donde los niños pagan esos platos rotos, como decimos nosotros con esa expresión. Entonces es también aprender nosotros a autorregularnos, ya tranquilizarnos, calmarnos, hacer la pausa, pensar cuál es mi propósito como padre, como cuidador, ¿sí? ¿Cómo les puedo enseñar, cómo les puedo educar? Y para eso existen organizaciones como la nuestra y como muchas que están acá, es para reeducar a las familias en ese aspecto, para validar que no es fácil ser padre de familia y más en un país ajeno, pero estamos aquí para eso, para crecer y ayudarles. Bien, muchísimas gracias a ti, Liliana, por habernos dado estas indicaciones un poco en torno a un tema tan delicado como es la violencia infantil y los abusos contra los pequeños. Bueno, nosotros vamos a una corta pausa y después de tener esta conversación con Liliana Díaz Ramírez, especialista en bienestar, pues regresamos en un rato en la continuación de Express News Noticias.